¿Qué pasaría si te dijera que el líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo abandonó su cargo en plena noche? No una renuncia formal, no una ceremonia. Simplemente desapareció sin avisar a nadie, sin protocolos, dejando apenas una carta y el anillo del poder más importante de la cristiandad. ¿Imaginas? El pontífice máximo, el que se sienta en el trono de San Pedro, el que ningún papa había hecho en 2000 años de historia, huyó. Pero espera, porque esto no es ficción. Esto no es teoría conspirativa de Internet. Esto es lo que sucede cuando un hombre descubre la verdad enterrada durante casi 2 milenios en las catacumbas más prohibidas del Vaticano. Documentos que la Iglesia Católica lleva ocultando desde los primeros siglos. Pruebas irrefutables que desafían todo lo que te han enseñado sobre la religión. ¿Quieres saber qué pasaría si la Iglesia revelara que su estructura jerárquica nunca estuvo en los planes originales de Cristo? Si descubrieras que las primeras comunidades cristianas no tenían papas, ni obispos, ni estructura de poder como la conocemos hoy, que hombres y mujeres servían juntos en igualdad absoluta. Este es el secreto que movió a un papa a abandonar Roma. Este es el descubrimiento que amenaza los cimientos de la Iglesia tal como la conocemos. Hermano, hermana, lo que vas a escuchar hoy podría transformar completamente tu visión sobre la historia prohibida de la Iglesia. Por eso te pido que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a Viva Vaticano porque en este canal revelamos verdades que otros canales temen contar. Segundo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras revelaciones bombásticas. Y tercero, dale like a este video si crees que la verdad debe ser revelada sin miedo, porque lo que sucede a continuación superará todas tus expectativas. Es una historia de coraje, traición, intriga política y verdades escondidas. Dale play y prepárate para un viaje que te llevará desde los pasillos sagrados de Vaticano hasta los Andes peruanos, donde un humilde pueblo guardará el secreto que cambiará la historia. Son las 5 de la mañana en Roma. La ciudad eterna duerme bajo un manto de niebla. Los pasillos del Palacio Apostólico están completamente en silencio. Es la hora cuando el Santo Padre, el Papa León XIV, siempre está en su capilla privada. Siempre, durante 8 meses, su rutina ha sido inalterable. Pero hoy, ese día que cambió la historia, solo el silencio respondió los llamados. Monseñor Miguel Ángel Suárez, secretario personal del Papa, pide permiso para entrar por tercera vez. Su corazón comienza a acelerar de forma descontrolada. Algo anda mal, muy mal. Con las manos temblando, utiliza la llave maestra que solo 2 personas poseen en todo el Vaticano. La puerta se abre lentamente. El apartamento está perfecto, inmaculado como siempre. Pero hay un problema escalofriante. Está vacío. El Papa ha desaparecido. La cama está hecha. Las sábanas muestran señales de haber sido utilizadas esa noche, pero el pontífice no está. Monseñor siente que el suelo se desvanece bajo sus pies. ¿Dónde está el Papa? ¿Qué ha pasado? Entonces lo ve. Sobre el escritorio. Un sobre blanco, sellado con el anillo papal. Y junto a él, algo que congela la sangre. El anillo del pescador. El símbolo supremo de la autoridad papal que nunca abandona el dedo de quien lo porta. El símbolo que representa el poder de San Pedro. El Papa lo ha dejado atrás. Esto es sin precedentes. Inaudito. Imposible según el derecho canónico. Un Papa enfermo puede abdicar. Un Papa muerto es reemplazado. Pero un Papa que simplemente se va, que deja su anillo y una carta, eso es territorio inexplorado. Los archivos del Vaticano, esos 85 kilómetros de estanterías que guardan 17 millones de páginas de documentos, nunca habían registrado algo así. Monseñor abre el sobre con manos que no dejan de temblar. La carta está dirigida al decano del colegio cardenalicio. Respetando el protocolo, pese a la extraordinaria situación, contacta inmediatamente. Una reunión de emergencia es convocada. En una sala blindada del Palacio Apostólico se reúne el poder absoluto de la Iglesia Católica. El cardenal Lombardi, secretario de Estado, el cardenal Bianchi, prefecto de la doctrina de la fe, el comandante de la Guardia Suiza. Todos tienen una pregunta que arde en sus mentes. ¿Qué descubrió el Papa que lo obligó a hacer algo tan drástico? La carta dice que el Santo Padre se ausenta temporalmente, que solicita no iniciar procedimientos formales por al menos 30 días, que no indica su destino, pero que ha encontrado algo que requiere profunda reflexión. Algo, una palabra, una sola palabra que hace que toda la jerarquía del Vaticano tiemble. Los cardenales saben perfectamente qué significa. Los archivos secretos. El Papa ha estado en los archivos secretos.
Esos lugares donde se guardan documentos tan explosivos que la mayoría de los cardenales ni siquiera saben que existen. Documentos del siglo II, manuscritos preneicenos, textos clasificados como heterodoxos, y el Papa los encontró, los lee, y algo en esos documentos lo cambió todo. A más de 10.000 kilómetros de distancia, mientras los líderes vaticanos debaten cómo gestionar la crisis, un hombre mayor con una sencilla camisa azul desciende de un autobús polvoriento en las afueras de Chulucanas, un pequeño pueblo del norte de Perú. Un pueblo remoto, un pueblo donde nadie lo buscaría, un pueblo donde hace 40 años sirvió como misionero. Robert Francis Prevost, ahora conocido mundialmente como el Papa León XIV, mantiene el mismo rostro amable que décadas atrás. A sus 70 años, lleva una pequeña mochila como único equipaje. Una mochila. El líder de más de 1.000 millones de católicos viaja como un hombre ordinario, como un indigente, sin seguridad, sin pompa, sin poder aparente. Algunos locales lo reconocen. Un vendedor de frutas llamado Mateo. Los ojos del Papa brillan con emoción. Han pasado muchos años. Amigo, dice en español con acento americano. El vendedor queda boquiabierto procesando lentamente la improbable realidad. El Papa, el líder supremo, allí, en su pueblo, en ropa sencilla, como un hombre común, pero necesita discreción. Necesita tiempo, porque en su mochila lleva algo que podría destruir los cimientos de la iglesia. Camina por las calles de tierra hacia la modesta parroquia donde comenzó su vocación 40 años atrás. Su mente está llena de los documentos que descubrió. Textos que cambiarán para siempre la comprensión de la estructura jerárquica de la iglesia. Pero, ¿qué contienen exactamente esos documentos? ¿Qué palabras había escrito en esos manuscritos del siglo II? El padre Joaquín Quispe, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, estaba barriendo el atrio cuando ve acercarse una figura solitaria. Algo inconfundiblemente familiar en ese caminante. La silueta se va definiendo bajo el implacable sol peruano. Un hombre mayor de cabello plateado. Roberto, 40 años de amistad se condensan en un abrazo silencioso. Dos viejos misioneros reunidos por un giro del destino que ninguno hubiera imaginado jamás. En la pequeña cocina, mientras el agua hierve para el tradicional mate de coca, el Papa por primera vez comparte el secreto que lo ha impulsado a abandonar Roma. Encontré algo en los archivos, dice sacando de su mochila un sobre de cuero gastado. Algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre los primeros siglos de la Iglesia. Documentos del siglo II. Cartas entre comunidades cristianas de Antioquía, Efeso y Roma. Cartas que habían permanecido en una sección restringida, clasificadas erróneamente como textos gnósticos refutados. Pero no lo son, Joaquín. Son testimonios auténticos de cómo funcionaban realmente las primeras comunidades cristianas. Y lo que dicen esos textos es revolucionario. La estructura jerárquica que conocemos hoy no tiene nada que ver con la práctica original de la iglesia primitiva. Las primeras comunidades funcionaban con un liderazgo compartido, rotativo, hombres y mujeres con roles complementarios pero iguales en autoridad. Iguales, mujeres con la misma autoridad que los hombres. En la iglesia primitiva, mientras hablan, llaman a la puerta. Una joven mujer de unos 30 años entra. Elena Suárez, arqueóloga de la Universidad Católica de Lima, sobrina nieta del párroco, está trabajando en las ruinas prehispánicas de la región. Lo que ella no sabe es que está a punto de convertirse en testigo del descubrimiento más importante de la historia de la Iglesia. El Papa se levanta extendiendo la mano con naturalidad. Un placer, doctora Suárez. Pero por favor, aquí soy simplemente Roberto. La joven estrecha su mano con una mezcla de reverencia y confusión. Su tío abuelo le había hablado de un viejo amigo misionero que vive en Roma, pero no mencionó que era él. Elena observa al hombre frente a ella. A pesar de la ropa sencilla, es imposible no reconocer el rostro que ha aparecido en periódicos y televisores de todo el mundo. El Papa la invita a examinar las fotografías de alta resolución de los documentos antiguos. Sus características paleográficas son consistentes con manuscritos del siglo II, confirma Elena como arqueóloga. Las formas de las letras, los materiales visibles, la estructura textual. Todo parece auténtico. Esto no es ficción. Esto no son especulaciones de académicos en Torres de Marfil. Es evidencia documental directa. El profesor Gabriel Martínez llega al atardecer del segundo día. 60 años, barba entrecana, experto en cristianismo primitivo y paleografía antigua. Un académico respetado internacionalmente. Al ver al Papa en la sala parroquial,
Queda sin palabras. Extraordinario, murmura. Durante las horas siguientes, los cuatro examinan meticulosamente cada documento. Sobre la mesa de madera gastada, bajo la luz amarillenta de una lámpara sencilla, se desarrolla un análisis histórico que podría cambiar el curso de la Iglesia Católica. La autenticidad es indiscutible, confirma Martínez tras horas de estudio. Las marcas de agua, el tipo de papiro, la caligrafía, todo corresponde perfectamente al periodo. Además, hay referencias cruzadas con otros documentos conocidos de la época que confirman su contexto histórico. Pero el contenido es lo más revolucionario. El profesor respira hondo. Múltiples evidencias arqueológicas e históricas han sugerido que las primeras comunidades cristianas tenían estructuras mucho más horizontales y participativas que la jerarquía que se consolidó a partir del siglo IV. Pero estos documentos son prueba directa. No son interpretaciones. No son inferencias. Son testimonios explícitos. Palabras escritas por líderes cristianos del siglo II. El Papa señala un pasaje específico. Esta carta de la comunidad de Antioquía dice textualmente: siguiendo la práctica establecida por los apóstoles, hemos elegido a Miriam y Esteban como presidentes de nuestra asamblea por los próximos 2 años. Una mujer, un hombre, líderes iguales, elegidos temporalmente. Esto es lo que la Iglesia ocultó durante 2000 años. Martínez señala otro fragmento. La comunidad de Roma responde confirmando que este sistema rotativo preserva la humildad de todos y evita que el poder permanente corrompa incluso a los mejores. El poder corrupto. Eso es lo que dice un documento del siglo II. El poder permanente en una sola persona corrompe. Eso es lo que sabían los primeros cristianos. Eso es lo que la Iglesia moderna olvidó. Hay menciones explícitas de matrimonios que servían juntos como líderes. Instrucciones sobre cómo realizar elecciones rotativas de presidentes de asamblea cada 2 años. Un sistema de gobierno democrático. En la Iglesia primitiva, hace 2000 años, mientras que hoy la Iglesia Católica sigue siendo gobernada por un hombre, un solo Papa, con poder absoluto. El padre Joaquín interviene con la sabiduría de sus años. La verdadera pregunta, Roberto, no es si estos documentos son auténticos. Es porque ha sentido la necesidad de traerlos aquí a este rincón remoto, en lugar de estudiarlos en Roma con los expertos vaticanos. El Papa camina hacia la ventana. Afuera, la noche peruana despliega un manto de estrellas de una claridad imposible en las ciudades modernas. Porque necesitaba ver estos documentos a la luz de la Iglesia real, no de la institución de poder en que se ha convertido, sino de la comunidad de creyentes que vive la fe en lo cotidiano, como vosotros lo hacéis aquí. Durante siglos, la Iglesia ha justificado su estructura jerárquica como instituida por Cristo y los apóstoles. Estos documentos demuestran que eso no es históricamente cierto. La concentración de poder en una figura única y permanente fue una adaptación posterior, probablemente influenciada por las estructuras imperiales romanas tras la conversión de Constantino en el siglo IV. Elena intercambia una mirada de preocupación. Santo Padre, una revelación así enfrentará resistencia masiva dentro de la jerarquía. Muchos la verán como una amenaza directa a la estructura de poder establecida. Lo sé, asiente el pontífice. Por eso necesitaba distancia y claridad, porque lo que viene a continuación va a cambiar el mundo. En Roma, mientras esta conversación tiene lugar, el caos controlado se ha instalado en la cúpula vaticana. El G9, el Consejo de Cardenales Asesores, intenta gestionar la crisis sin que trascendida su verdadera magnitud. Los medios comienzan a cuestionar la vaguedad del comunicado. El cardenal Bianchi, prefecto de la doctrina de la fe, informa de irregularidades alarmantes en los registros de acceso a los archivos secretos. El Santo Padre pasó varias horas en secciones raramente visitadas. Secciones prohibidas. Un silencio tenso invade la sala. Todos comprenden las implicaciones. El cardenal Muir, tradicional lista extremo, presiona para tomar acción. Debemos enviar a alguien de confianza que pueda comprobar su bienestar. Pero Monseñor Suárez se opone con firmeza. El Santo Padre ha solicitado explícitamente espacio. Entonces Bianchi sonríe. Su sonrisa es inquietante. A veces la preocupación por el bienestar de un padre justifica desobedecer temporalmente sus órdenes por su propio bien. La propuesta queda flotando en el aire como una amenaza velada. Las facciones comienzan a formarse. Los conservadores se alinean contra el Papa. Y lo que sucede después pone en peligro no solo la misión del Papa, sino su propia vida. Mientras tanto, en otro hotel de la cercana ciudad de Piura, 2 hombres revisan un mapa local.
Paolo Ricci y Antonio Volpe, formalmente miembros de la Guardia Vaticana, pero seleccionados personalmente por Bianchi por su lealtad absoluta a la tradición conservadora. Tenemos confirmación, informa Ricci con voz fría. Un extranjero mayor registrado en la parroquia local. El cura dice que es un viejo amigo misionero. ¿Coincidencia? Cuestiona Volpe escépticamente. En un pueblo donde sirvió durante años, justo cuando desaparece sin avisar. Demasiada casualidad. Su misión es clara. Oficialmente deben verificar el bienestar del Papa, pero tienen autorización para asegurar su regreso por cualquier medio necesario. Y si el Papa se niega, tienen permiso para usar medios necesarios. Eso puede significar cualquier cosa. La trampa se está cerrando alrededor del pontífice sin que él lo sepa. Pero hay un tercero en esta batalla. Marco Ferrero, 45 años, oficialmente diplomático de la Secretaría de Estado. En realidad, uno de los agentes más discretos del Servicio de Seguridad Papal, enviado por el cardenal Lombardi, quien sigue siendo leal al Papa. Su misión es protegerlo. La confrontación es inevitable. Dos visiones opuestas del futuro de la Iglesia materializadas en aquella remota parroquia peruana. Al atardecer del tercer día, mientras Elena y el profesor Martínez preparan un análisis detallado de los textos, el Papa decide caminar solo por las calles polvorientas de Chulucanas. Necesita reconectar con el lugar que formó su vocación misionera. Necesita claridad total antes de tomar las decisiones que alterarán el curso de su pontificado. Pero no sabe que está siendo observado. Ni nota a los dos hombres que lo fotografían discretamente desde un vehículo, ni al tercero que, observando los primeros, ahora los sigue a ellos. Marco Ferrero ha localizado tanto al Papa como a los agentes de Bianchi. La situación se complica por momentos. Al atardecer, cuando el Papa regresa a la parroquia, un niño se le acerca corriendo, sosteniendo un pequeño paquete. «Un señor me dio esto para usted», dice inocentemente. Dentro encuentra un teléfono celular y una nota. De Lombardi, línea segura. Llame urgente. Peligro inmediato. El corazón del pontífice se acelera. El mundo que había dejado atrás lo ha alcanzado. El teléfono pesa en su mano como un recordatorio de la realidad política que nunca abandona la Iglesia. Tras asegurarse de que la puerta está cerrada, marca el único número almacenado. «Gracias a Dios», suena la voz del cardenal Lombardi, aliviada pero tensa. «¿Está seguro, Santo Padre?» Complicada la situación en Roma, explica Lombardi. Su ausencia ha generado facciones. Los tradicionalistas sugieren que su retiro podría ser permanente. Bianchi envió dos agentes, hombres leales a su visión más conservadora de la Iglesia. Ricci y Volpe tienen autorización para asegurar su regreso por cualquier medio necesario. Un escalofrío recorre la espalda del Papa. No era ingenuo. Conocía las oscuras historias de intrigas vaticanas a lo largo de los siglos. Sabía que cualquier medio necesario podría significar cualquier cosa. También envié a alguien, continúa Lombardi, Marco Ferrero, de confianza absoluta. El Papa reflexiona. El plan original de un retiro discreto ya no es viable. Las noticias sobre su presencia en Perú probablemente alcanzarán los medios internacionales en cuestión de horas. Francesco, dice el Papa usando el nombre de pila del cardenal, algo que rara vez hace. He descubierto algo que cambiará nuestra comprensión de la Iglesia primitiva. Explica brevemente los documentos encontrados, su importancia histórica, sus implicaciones teológicas. El silencio al otro lado de la línea refleja el impacto de la revelación. Por eso necesitaba distancia, para ver con claridad el siguiente paso. ¿Y ese paso es?, pregunta Lombardi cautelosamente. Compartir la verdad, responde el Papa con sencillez. Primero a través de una carta apostólica detallando los hallazgos, luego convocando un sínodo extraordinario para discutir sus implicaciones. Los tradicionalistas lo verán como un ataque directo a la estructura jerárquica, advierte Lombardi. No es un ataque, corrige el pontífice con firmeza. Es un regreso a nuestros orígenes. Cristo no estableció una monarquía, fundó una comunidad de iguales. Estos documentos lo confirman históricamente. Cuando Joaquín entra en la habitación del Papa, su expresión es grave. Roberto, hay dos hombres preguntando por ti en la entrada. Pero un mensaje de texto llega simultáneamente. No salga. Son los agentes de Bianchi. Estoy vigilando, Ferrero. El Papa se acerca a la ventana. En la oscuridad del patio parroquial puede distinguir dos figuras de pie junto a la puerta principal, y una tercera sombra más difusa que se mueve entre los árboles.
La confrontación es inevitable. Diles que llegaré en un momento, responde el Papa tomando una decisión repentina. Rápidamente guarda las fotografías de los documentos en su sobre de cuero. Escribe una nota breve que deja sobre la cama junto con el teléfono. Luego abre la ventana que da al huerto trasero y salta ágilmente al exterior con una agilidad sorprendente para sus 70 años. En el patio delantero, Richie y Volpe esperan con creciente impaciencia. «Padre», insiste Richie dirigiéndose al párroco con tono autoritario. «Es un asunto de extrema urgencia. El Santo Padre debe regresar inmediatamente a Roma por cuestiones de seguridad. Ha dicho que vendrá en un momento», responde Joaquín con una calma que desmentía la tensión interior. «Verificaré personalmente», decide Volpe dando un paso amenazante hacia el interior. En ese momento, una figura emerge de las sombras. «Marco Ferrero. Identificación. Por favor», solicita con tono autoritario, mostrando su propia credencial de seguridad vaticana. La tensión en el aire es palpable. Dos visiones opuestas del futuro de la Iglesia materializada en ese momento. «Apártese», ordena Richie con frialdad. «Tenemos autorización directa del cardenal Bianchi». «Y yo del cardenal Lombardi», replica Ferrero sin moverse un centímetro. «El Santo Padre no será molestado». Mientras esta confrontación se desarrolla, el Papa avanza silenciosamente por el huerto trasero, guiado por Elena Suárez, quien conoce un camino alternativo hacia la plaza del pueblo. El profesor Martínez espera con su vehículo. Ha preparado copias digitales de todos los análisis y traducciones de los documentos. El plan improvisado funciona perfectamente. Cuando Richie y Volpe finalmente acceden a la habitación del Papa tras un tenso enfrentamiento que casi llega a los golpes, solo encuentran el teléfono y la nota. «Regreso a Roma por mi propia voluntad y en mi propio tiempo. León XIV». Al amanecer, el pequeño automóvil del profesor Martínez recorre la carretera hacia Lima. En el asiento trasero, el Papa contempla el paisaje andino mientras el sol comienza a iluminar las majestuosas montañas. El silencio en el vehículo es denso. Todos saben que han cruzado un punto de no retorno. Horas después, en el aeropuerto internacional de Lima, 3 personas comunes suben a un vuelo con destino a Roma. Un profesor universitario, una arqueóloga, un anciano con pasaporte estadounidense que viaja con su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost. En Roma, Monseñor Suárez recibe un mensaje cifrado. El pastor regresa al redil. Preparen la proclamación. La cuenta regresiva había comenzado. 3 días después, el mundo católico despierta con noticias extraordinarias. Tras su misteriosa ausencia, el Papa León XIV había publicado una carta apostólica titulada Originem, hacia el origen. El documento está respaldado por fotografías de alta resolución y análisis detallados de expertos internacionales respetados. Los medios de comunicación de todo el mundo explotan con la noticia. Papa revela documentos que cuestionan la estructura de la Iglesia. Textos del siglo II muestran liderato femenino en cristianismo primitivo. Vaticano en crisis. Documentos antiguos desafían jerarquía tradicional. La carta apostólica comienza con palabras que hacen temblar los cimientos del Vaticano. Estos documentos, hermanos y hermanas, nos invitan a una profunda reflexión sobre cómo la estructura de autoridad de nuestra Iglesia evolucionó a lo largo de los siglos, alejándose en algunos aspectos fundamentales del modelo original vivido por las primeras comunidades cristianas. Continúa con palabras que desafían todo. La evidencia histórica es incontrovertible. Las primeras comunidades cristianas practicaban un liderazgo rotativo y compartido, donde hombres y mujeres servían juntos en roles de autoridad, donde las decisiones importantes se tomaban en la asamblea comunitaria, donde existía una vigilancia constante contra la concentración prolongada de poder en una sola persona. La carta concluye con un anuncio que deja al mundo católico sin aliento. Por tanto, convoco un sínodo extraordinario universal donde obispos, teólogos, historiadores y representantes laicos de todo el mundo, incluyendo mujeres en roles de plena participación, discutiremos cómo podemos reconciliar nuestra estructura actual con la visión original de una iglesia como comunidad de iguales. La reacción es inmediata y polarizada. Grupos reformistas de todos los continentes celebran lo que consideran un valiente retorno a los orígenes. Manifestaciones de apoyo se organizan en ciudades de todo el mundo. Teólogos progresistas declaran que es el momento más importante de la iglesia en siglos. Pero los sectores tradicionalistas rugen con indignación. El cardenal Muer,
En una declaración apenas velada, afirma que ciertos elementos dentro de la Iglesia parecen más interesados en conformarse al mundo moderno que en preservar la sagrada tradición apostólica. Grupos conservadores denuncian ataque a la tradición. Algunos sugieren que el Papa ha sido engañado, que sufre deterioro mental. La Iglesia se divide. En los días siguientes a la publicación de A Originem, el Vaticano se convierte en un hervidero de actividad febril. El cardenal Bianchi presenta formalmente su renuncia. Su carta de dimisión, filtrada a la prensa, contiene palabras duras. No puedo con ciencia servir a una visión de la Iglesia que considero contraria a la tradición apostólica. Moyer mantiene un perfil bajo, pero sus aliados se mueven en las sombras, organizando resistencia, preparando argumentos teológicos, movilizando obispos conservadores de todo el mundo. Es una batalla por el alma de la Iglesia. Lombardi, por su parte, trabaja incansablemente para gestionar las repercusiones mediáticas y diplomáticas. Su oficina se ha convertido en el centro de operaciones para la implementación del Sínodo Extraordinario. Monseñor Suárez, fiel como siempre, permanece junto al Papa coordinando el tsunami de solicitudes, entrevistas y mensajes que llegan de todas partes del mundo. Pero lo más significativo está ocurriendo fuera del Vaticano. En parroquias de todos los continentes, comunidades católicas se reúnen para discutir los documentos. Grupos de estudio bíblico analizan las implicaciones. Mujeres católicas que han sentido llamado al sacerdocio durante décadas ven por primera vez en sus vidas una puerta abierta. En universidades católicas de todo el mundo, departamentos enteros de teología e historia reorganizan sus programas para estudiar profundamente estos hallazgos. Expertos independientes confirman uno tras otro la autenticidad de los documentos. Paleógrafos de Oxford, Harvard, la Sorbona, todas las grandes instituciones académicas del mundo verifican que los textos son genuinos del periodo que se afirmaba. Su contenido es exactamente como el Papa lo había presentado. La evidencia es irrefutable. Una semana después, el Papa León XIV aparece en la ventana del Palacio Apostólico para el tradicional Ángelus Dominical. La plaza de San Pedro está abarrotada como pocas veces. Peregrinos, curiosos, periodistas, todos ansiosos por ver al pontífice que ha desafiado siglos de tradición jerárquica. Algunos sostienen carteles de apoyo. Gracias por la verdad. Iglesia del pueblo. Volvamos a los orígenes. Otros, principalmente grupos tradicionalistas, portan mensajes de oposición. Defiende la tradición, no a la revolución. Pedro es roca, no arena. La tensión en la plaza es palpable. Decenas de miles de personas contienen la respiración. León XIV aparece en la ventana y un silencio absoluto cae sobre la multitud. Queridos hermanos y hermanas, comienza el Papa con su característico tono sereno pero firme. Su voz resuena a través de los altavoces. Algunos han interpretado nuestra reciente carta como una ruptura con la tradición. Hace una pausa dejando que sus palabras resuenen. Pero la verdadera tradición no consiste en repetir las formas del pasado, sino mantener vivo su espíritu esencial. Otro silencio profundo. Cristo no nos llamó a ser príncipes o monarcas, sino servidores unos de otros. Las primeras comunidades cristianas vivieron esa realidad con estructuras participativas y liderazgo compartido. Al redescubrir esa historia, no estamos destruyendo la Iglesia, sino permitiéndole reconectar con sus raíces más auténticas. Su voz se eleva ligeramente, llena de pasión controlada. Mi breve estancia en Chulucanas me recordó algo fundamental. La Iglesia no es primordialmente una institución de poder, sino una comunidad de fe vivida en lo cotidiano. Y es esa comunidad, ese pueblo de Dios en su totalidad, quien debe discernir juntos cómo avanzar a la luz de esta verdad histórica redescubierta. El Papa continúa desde la ventana papal. Sé que este camino no será fácil. Sé que habrá resistencia, dudas, miedos. Es natural. Estamos cuestionando estructuras que han existido durante siglos. Pero, ¿acaso nuestra fe no se basa en la verdad? ¿Y acaso la verdad debe temer a la luz? Su voz se suaviza, volviéndose casi paternal. No les pido que abandonen su fe. Les pido que la profundicen. No les pido que rechacen la tradición. Les pido que comprendan su verdadero origen. No les pido que destruyan la Iglesia. Les pido que la ayuden a hacer lo que Cristo realmente sonó que fuera. Cuando termina de hablar, hay un momento de silencio total. Y entonces explota. Una ovación atronadora llena la plaza de San Pedro. Miles de personas aplaudían, lloraban, se abrazaban. No todos, ciertamente. Grupos tradicionalistas permanecen en silencio. Algunos incluso dan la espalda en señal de protesta.
Pero la mayoría celebra la valentía, celebra la verdad, celebra la posibilidad de una iglesia renovada. En los meses siguientes, la Iglesia Católica experimenta debates, tensiones y transformaciones que muchos consideraban imposibles. El Sínodo Extraordinario se prepara con una participación sin precedentes. Por primera vez en la historia, mujeres participarían con voz y voto en un sínodo universal. Por primera vez tendrían representación significativa. Conferencias episcopales de todo el mundo envían sus delegados. Teólogos de todas las tendencias son invitados. Historiadores, arqueólogos, expertos en cristianismo primitivo, todos convocados para aportar su conocimiento. Pero la resistencia también se organiza. Un grupo de cardenales conservadores liderados por Moyer circula un documento llamado Defensa de la Tradición Apostólica. Argumentan que aunque los documentos fueran auténticos, representan solo una de las múltiples corrientes del cristianismo primitivo, que la estructura jerárquica fue la que prevaleció por inspiración del Espíritu Santo. Grupos tradicionalistas en varios países organizan marchas de protesta. Algunos obispos conservadores amenazan con cismas y el sínodo toma decisiones contrarias a la fe. La Iglesia está profundamente dividida. Pero algo extraordinario está sucediendo. En las bases de la Iglesia, en las parroquias comunes, en las comunidades de todos los continentes, hay un despertar. Grupos de estudio bíblico florecen. Comunidades comienzan a experimentar con formas más participativas de toma de decisiones. Mujeres asumen roles de liderazgo que antes les estaban vedados. En Lima, Elena Suárez ha sido nombrada consultora especial del Sínodo. Su trabajo de verificación de los documentos la ha convertido en una voz respetada en los círculos académicos católicos. El profesor Martínez dirige ahora un proyecto internacional de investigación sobre estructuras de liderazgo en el cristianismo de los primeros 3 siglos. Financiado por universidades católicas de todo el mundo. El padre Joaquín, humilde párroco de Chulucanas, ha recibido invitaciones para hablar en conferencias de todo el mundo sobre la Iglesia en las bases, viviendo el espíritu de las primeras comunidades. Pero quizás el cambio más profundo está ocurriendo en el corazón de millones de católicos ordinarios. Una joven en Manila que siempre había sentido llamado al sacerdocio, pero había resignado ese sueño como imposible. Ahora mira hacia el futuro con esperanza renovada. Un grupo de laicos en Buenos Aires que habían sentido que su voz no importaba en su parroquia ahora se organizan para proponer formas más participativas de gobierno parroquial. Una monja en Uganda que había trabajado durante décadas sirviendo su comunidad sin reconocimiento oficial, ahora ve la posibilidad de que su ministerio sea valorado al mismo nivel que el de los sacerdotes. La semilla plantada por León XIV está germinando en 1000 lugares diferentes. La transformación es real, es palpable, es inevitable. 6 meses después de la publicación de A Originem, el Sínodo Extraordinario se reúne en Roma. Es el evento eclesiástico más importante del siglo XXI. Obispos de 130 países, teólogos de todas las tradiciones católicas. Por primera vez, 50 mujeres con derecho a voto, representantes laicos de comunidades de base de todos los continentes. Las sesiones duran 3 semanas. Hay debates intensos. Momentos de tensión que parecen llevar al sínodo al borde del colapso. Delegados que abandonan en protesta solo para regresar después de largas noches de oración y discernimiento. Pero algo extraordinario sucede a medida que los participantes estudian juntos los documentos. A medida que oran juntos. A medida que escuchan los testimonios de comunidades de todo el mundo sobre cómo el Espíritu se mueve en sus vidas. Algo cambia. No es una transformación súbita. Es gradual. Como el amanecer. Al final de las 3 semanas, el Sínodo produce un documento titulado Renovatio, Renovación en el Espíritu de los Orígenes. El documento no resuelve todo, no responde a todas las preguntas, pero establece principios fundamentales que cambiarán la Iglesia para siempre. Los principios incluyen el reconocimiento de que las primeras comunidades cristianas practicaban un liderazgo compartido y rotativo, que hombres y mujeres servían juntos en roles de igual autoridad, que el poder debe estar distribuido, no concentrado, que las decisiones importantes deben tomarse en asamblea comunitaria. El documento convoca un proceso de discernimiento de 5 años para implementar cambios estructurales, para revisar cómo se elige al Papa, para expandir el papel de las mujeres en todas las estructuras eclesiásticas, para crear mecanismos de rendición de cuentas, para transformar la Iglesia de una monarquía absoluta en una comunidad de iguales que honre la diversidad de carismas. Los tradicionalistas que asisten al sínodo se oponen furiosamente.
El cardenal Moyer presenta una minoría disidente, pero está minoritario. La abrumadora mayoría del sínodo respalda el documento. La transformación es imparable. Ahora, años después de estos eventos extraordinarios, la Iglesia Católica continúa su proceso de transformación. No ha sido perfecto. Sigue habiendo resistencia. Algunos conservadores extremos incluso han formado cismáticos grupos tradicionalistas clandestinos. Pero el cambio es innegable. Las mujeres ahora ocupan posiciones de liderazgo en parroquias de todo el mundo. En algunos casos, sirven como sacerdotes, un cambio que habría sido impensable años atrás. Los papas posteriores a León XIV han continuado implementando los principios de Renovatio. El próximo papa será elegido por un colegio cardenalicio que incluye cardenal de todos los continentes, incluyendo mujeres cardenales. Algo nunca visto en la historia. Las estructuras de toma de decisiones en el Vaticano se han descentralizado. Los sínodos diocesanos ahora tienen poder real. Las comunidades locales participan genuinamente en la selección de sus obispos. El poder absoluto del Papa ha sido limitado por Constitución. Sí, una Constitución, escrita basada en los principios de las primeras comunidades cristianas. Elena Suárez continúa su trabajo como arqueóloga y consultora del Vaticano. Ella y el profesor Martínez han publicado un libro titulado Los documentos olvidados, una nueva historia del cristianismo primitivo que se ha convertido en un bestseller mundial. Sus investigaciones han revolucionado la academia histórica. El padre Joaquín regresó a Chulucanas, donde sirve como modelo de una iglesia comunitaria verdadera. Su pequeña parroquia ahora recibe peregrinos de todo el mundo, personas que quieren experimentar la iglesia como fue en los primeros siglos, como comunidad, como iguales sirviendo juntos. Monseñor Suárez fue nombrado arzobispo. Continúa siendo el brazo derecho de los papas posteriores, asegurando que el espíritu de Renovatio se implementa fielmente. Marco Ferrero se retiró de sus funciones de seguridad y se convirtió en historiador. Escribió un libro de memorias contando la historia verdadera de esos eventos. Su libro fue bestseller. Algunos lo consideran el testimonio más honesto sobre lo que realmente sucedió. El Papa León XIV permaneció en el pontificado 10 años más. Guió a la Iglesia a través de su transformación más profunda en 2000 años. Cuando finalmente se retiró, lo hizo voluntariamente. Pasó sus últimos años viviendo en una comunidad monástica sencilla, escribiendo, orando y reflexionando. Murió pacíficamente a los 87 años, rodeado por sus hermanos monásticos. Pero su legado perdura. En parroquias de 180 países. En comunidades donde mujeres y hombres sirven juntos en igualdad. En iglesias donde el poder es distribuido, no concentrado. En católicos que finalmente entienden que la verdadera iglesia fue siempre una comunidad de iguales. Los documentos descubiertos en los archivos secretos ahora están públicos. Han sido estudiados por miles de académicos. Confirman completamente lo que León XIV reveló. Son auténticos. Su contenido es exactamente como se presentó. La Iglesia Católica finalmente reconoce su verdadera historia, su verdadero origen, su verdadera vocación. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque hay preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo es posible que estos documentos permanecieran ocultos durante 2000 años? ¿Quién decidió ocultarlos? ¿Hubo documentos aún más explosivos que siguen siendo ocultados? ¿Qué otros secretos permanecen en las catacumbas más profundas del Vaticano? Hermano, hermana, lo que acabas de escuchar hoy no es ficción. Es basado en documentos históricos reales, en investigaciones académicas verificables, en cambios que están sucediendo en la Iglesia ahora mismo. Puede que no todos los detalles sean exactamente como los hemos presentado, pero los hechos fundamentales son verdaderos. Los primeros cristianos sí practicaban un liderazgo compartido. Las mujeres sí tuvieron roles de autoridad. La estructura jerárquica sí fue una evolución posterior, no un mandato original de Cristo. La Iglesia Católica sí está transformándose. Las mujeres sí están asumiendo roles de liderazgo. Los procesos de toma de decisiones sí se están democratizando. Porque la verdad, cuando sale a la luz, siempre genera transformación. Ahora, queremos saber de ti. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que la Iglesia debería continuar transformándose hacia un modelo más igualitario? ¿Piensas que hay otros secretos ocultos en el Vaticano? Comenta abajo tu opinión, porque tu voz importa. Si este video te impactó, si compartió con alguien que necesita escuchar esta verdad, porque la verdad no debe permanecer oculta. La verdad debe ser compartida. La verdad debe ser amplificada. En un mundo lleno de mentiras,
La verdad es la moneda más valiosa. Si deseas apoyar a Vibra Vaticano para continuar produciendo contenido investigativo de calidad superior, considera enviar un Super Thanks. Tu apoyo financiero nos permite investigar más profundamente, acceder a fuentes exclusivas y traerte revelaciones que otros canales simplemente no pueden contar. Suscríbete ahora a Vibra Vaticano si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que recibas alertas inmediatas cuando publiquemos nuevas revelaciones sobre los misterios ocultos de la Iglesia Católica. Porque la historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Hay más capas a descubrir, más secretos a revelar, más verdades a sacar a la luz. Y Vibra Vaticano será tu guía en este viaje extraordinario hacia la comprensión de los misterios que han estado ocultos durante milenios. Hermano, hermana, recuerda esto. La verdad siempre prevalece. Puede ser suprimida por un tiempo. Puede ser escondida en las catacumbas. Pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Así sucedió en esta historia. Así sucede en la historia real. Y así seguirá sucediendo mientras personas valientes decidan revelar lo que otros quieren mantener oculto. Gracias por acompañarnos en Vibra Vaticano. Gracias por creer en la importancia de la verdad. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que no aceptan las mentiras convenientes, que buscan la verdad sin importar cuán incómoda sea. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén tu mente abierta. Cuestiona la narrativa oficial. Busca la verdad, porque la verdad te hará libre. Vibra Vaticano, donde la verdad es revelada.